Bueno, pero muy buenos días. Miércoles 21 de mayo, una vez más aquí en la mañana del mercado. Sean todos bienvenidos. Vamos a pasar una horita repasando las noticias y lo más importante del mercado y la coyuntura. Así que bueno, acomódense que tenemos mucha info y ya mismo paso a saludar a quienes me acompañan hoy, que es ni más ni menos que Milo Farro y el señor Turri, que tiene novedades, nos va a ir a estar hablando. ¿De qué principalmente nos vas a estar hablando, Agus? Bueno, un poquito de todo, pero principalmente vamos a estar hablando de petróleo, que hubieron noticias en lo que fue la noche. Milo me mandaba hoy a la mañana, viste lo que está pasando, viste lo que está Ujú. pasando, porque sucede todo el tiempo. Realmente el mercado no para y pasa en todos los horarios y tenemos noticias en todo momento. Exactamente. Milo, bienvenido también. Eh, Así que bueno, ya mismo compartimos la primera placa, así vamos hablando un poquito de lo que fue el cierre, ¿no? Dale, buen día Ahí Fer, buen día Aus, buen día a todos, ¿cómo están? Tenemos muchas noticias, un mercado de Estados Unidos que está bastante ligado a lo que está sucediendo en el mercado de bonos de Japón, no sé si estuvieron siguiendo la noticia, vamos a estar charlando un poco en profundidad sobre eso. Ujú. También tenemos un debate que se está dando en el Congreso sobre un posible recorte fiscal de Donald Trump, noticias sobre Nvidia por Bien. duplicado, tuvimos declaraciones del CEO en el mercado local, la aparente medida para que aparezcan los dólares del colchón y se vuelquen al consumo. Así que el mercado siempre da noticias importantes como para ir monitoreando y siguiendo. Y por otro lado, también en lo que es un Merval que sigue firme Ujú. y el sector regulada sigue destacando respecto a la media. Buenísimo, buenísimo. Importantísimo eso. Acá saludo a toda la gente que se va sumando. Nos saludan desde Olavarría, desde Jujuy, desde Miramar, Villa Purredón, como siempre, desde todos lados. Así que bueno, vayan sumándose. Día fresco, yo no sé cómo los está tratando este frío. Le mando un gran saludo a Aye, que está ahí un poquito enfermucha, la agarró como a todos nosotros. Agus, no sé qué opinás vos, somos medio debiluchos los de Buenos Aires, ¿no? Nos agarra el primer frío y ya caemos. Y la verdad que están todos diciendo que hace frío, pero yo me siento espectacular en este Vos estás en clima. remera. Sí, y la verdad que también mandar un saludo muy grande a todo el equipo que está en Mendoza. Recuerden que parte del Así equipo es. de Raba está en una de sus rabanetas en Mendoza. Edu, Sole, bueno, también está, en este caso Ale va a estar en Mendoza. Ujú. Y también creo que tenés que hacer un anuncio importante ahora con respecto a la próxima rabaneta. Exactamente, exactamente. Ya tenemos fecha para la próxima Rabaneta, que justamente ahí es donde se va a estar sumando Aye. Así que, bueno, tengan en cuenta, martes 10 de junio, todos los que se puedan acercar a Córdoba Capital. Más que bienvenidos, como siempre les decimos, se anotan, es gratis, tienen tanto la charla para pymes por la mañana y después por la tarde la charla de personas físicas, ahí también con el show de Edu, como siempre decimos, con Sole, con Juani, director de Raba, y bueno, obviamente con la participación especial esta vez de Aye, que se suma a la Rabaneta de Córdoba, y también con los chicos de PMP, que van a estar desarrollando ahí, como siempre, una charla sobre más bien temas fiscales, ¿sí? En cuanto a relacionado a la inversión. Así que, como siempre le decimos, todos los que se puedan acercar, más que bienvenidos, se suman, es gratis y bueno, se llevan un poquito más de la Rabaneta de primera mano. Así que, bueno, dicho esto, pasamos sí ahora a la primer placa y vamos a ver el cierre del dólar, que, bueno, últimamente estamos ahí como vemos bastante más tranquilo, un poquito de variación positiva en el día de ayer. No sé, ¿cómo lo vieron ustedes, muchachos? No sé, Milo, pero me parece que tuvimos una semana, un arranque de semana tranquilo, lo cual está bueno después de tanta volatilidad que tuvimos. Y esto de que hablamos que el dólar MEP está buscando su propio equilibrio, que los dólares están buscando su propio equilibrio dentro de las bandas y dentro de sus propias bandas, que es un término que uso yo bastante, que el dólar pareciera encontrar sus propias bandas, no rompiendo los 1250 y no pudiendo perforar los 1080 directamente, pero un dólar tranquilo también le da estabilidad al mercado y estabilidad justamente a la economía. Voy Perfecto, totalmente perfecto. en línea con Agus.
MEP en la zona de 1150, está mostrando en el rango 1130 1160 mucha estabilidad, digamos, en esos 2,5-3%, en esas bandas se está moviendo en este momento. Es para esperar y monitorear. También hay que tener en cuenta una cosa importante, y es que ha bajado bastante fuerte el volumen operado en el MAES, y esto es el mercado oficial. Ha bajado bastante. Eso es una noticia que trae cierta calma, digamos, porque no es que hay mucho volumen de importaciones que están entrando, tampoco de liquidación, pero es para ir siguiéndolo. También tener en cuenta una cuestión, y es que estamos cerca del medio de la banda, así estamos un poco por debajo, con lo cual ahí podemos llegar a tener todavía algo de recorrido hacia abajo, pensando en un aumento de volumen de la liquidación, que esto es posible. Pero también vamos a charlar un poquito después sobre el dato de superávit comercial. Podemos tener un poco de presión importadora a raíz de la reactivación de la economía, o al menos eso es lo que dicen los indicadores. Bien, Perdón, excelente. ahora, Sí, ahí te agrego con algo que dijo súper importante Milo, que capaz mucha gente no lo mira porque no lo opera, que es justamente los volúmenes en ROFEX, bueno, ahora llamado A3, obviamente, pero el volumen de dólar futuro, el volumen de los contratos operados, es algo que nosotros miramos bastante porque tiende a ir de la mano con la volatilidad del dólar, tanto para la suba como para la baja, porque los días que tenemos por encima de los promedios y realmente post salida de cepo se rompieron los récords de lo que había sido 2025 de volúmenes operados, por lo cual no es algo menor, no es algo para estar pendiente todos los días, sí es algo para ir monitoreándolo, cómo se está comportando en la semana, si está viendo volumen. Esto de que no haya volumen va de la mano con la estabilidad del dólar, va de la mano con que el dólar encontró su punto de equilibrio en este momento, y en este momento no está fluctuando ni hacia los 1200 ni hacia los 1100. Entonces, directamente también está bueno tener eso en cuenta, cómo justifica ROFEX en este sentido el no movimiento del dólar. excelente, excelente, Agus. Bueno, ahí Mauricio Rodríguez que nos felicita por el evento de Mendoza. Muchas gracias, Mauricio. Nos encanta que nos digan eso y bueno, que disfruten de todas las presentaciones de la Rabaneta. Así que, enganchados, si hablamos del cierre del dólar, no podemos obviar el cierre de los bonos en dólares, de las paridades. Así que compartimos placa ya mismo que, bueno, como verán, la plaza de dólares, obviamente con este escenario, está bastante más tranquila. Ayer pudo hacer un avance de manera moderada, sobre todo en tal vez plazos más cortos. Insistimos por ahí mucho con G35, que es mucho más atractivo hoy en día para todos los que quieran ir armando una posición en dólares. Y me llama la atención tal vez los más largos de la curva que están un poquito rezagados, ¿no? Así es, una plaza de bonos que viene performando muy bien desde la flexibilización del esquema cambiario. Vimos subas de hasta 20%. G35 y G38 vienen siendo los más destacados. Justo particularmente en la rueda de ayer, por ahí la parte más larga quedó un poco rezagada, sobre todo el GD46. Pero más allá de eso, siempre hay una frase importante de Edu que a mí me gusta, que es: más allá de que haya tranquilidad en el mercado, que no haya muchas novedades sobre el dólar, que por ahí el mercado está esperando una mayor acumulación de reservas para continuar en el sendero de riesgo país hasta los 500 puntos, Edu nos dice: siempre hay algo para hacer. ¿Cuál es la noticia ahora que estuvimos viendo ayer? GD30 y AL30, ¿sí?, tienen un 3,5% de diferencia en su cotización. Y esto nos invita a pasar desde GD30, quienes tienen GD30 en cartera, hacia el AL30. ¿Sí? Recordemos que es exactamente el mismo bono, el flujo de fondos es el mismo, la diferencia está en la legislación. GD30 es legislación extranjera, AL30 es legislación local. Para quienes quieran hacer este pase, ¿sí?, venden GD30, compran AL30 y ganan en torno a un 3% de nominales. Si bien la Excelente. brecha promedio entre estos dos bonos, digamos, la diferencia está más cerca del 5% y todavía no llegamos a ese promedio, cuando achicamos ese promedio a lo que es la gestión Milei y cuando lo achicamos a 2024, ese promedio es del 1%. ¿Sí? Con lo cual es una oportunidad para rotar, y después, cuando esa brecha vuelva al 0%, medio punto, volvemos a GD30 y nos garantizamos, digamos, o asumimos un poco menos de riesgo en términos de legislación jurídica, pero una alternativa para ganar un poco más de nominales.
Sobre todo en el corto plazo, porque esto en definitiva no quiere decir que sea una cosa terminante. Uno después puede hacer el rendimiento y volver a migrar a la posición anterior, ¿no? Así es, exactamente. Ahí consultan sobre los aranceles, ahí dependerá de la política que tenga cada broker, ¿sí? Con eso Tal cual. hay que transmitir tranquilidad porque, por supuesto, digamos, la idea es que sirva para el inversor. Exactamente, exactamente. Si hablamos entonces de bonos en dólares, no sé, Agus, si te quedó algo para sumar al rendimiento de los bonos. Si no, ya me meto en ADRs, que sé que es un tema que te gusta. No, al comentario de los bonos es como la tabla que había hecho Milo hace, si no recuerdo, si mal no recuerdo, era hace un mes o hace 5 semanas, creo que fue, la tabla en la cual mostraba al G35 y a la curva 35 siendo una de las más beneficiadas ante la caída de riesgo país, cómo se está efectivizando eso justamente, cómo era el que más tenía para ganar. Sigue siendo de mis favoritos, me siguen preguntando en la mesa qué bono te gusta, sigo eligiendo la curva 35 por un tema de afinidad, por un tema de lo que ha explicado Milo muchas veces, de cómo es la más beneficiada técnicamente para lo que es la baja del riesgo país, y también de parte del oficialismo, de parte del gobierno, reiteran que vamos a tener una tendencia del riesgo país a la baja, justamente, por lo cual también se apoya un poquito ahí con lo que sería el gráfico, sería el análisis que hicimos sobre los bonos. Excelente, sí, la verdad que muy, muy atinada esa planilla, y lo bueno es que obviamente cuando se cumplen los escenarios y todo es un poco más previsible con cierta estabilidad de reservas, ¿no? Paso ahora sí a placa de el rendimiento, cómo estuvieron funcionando, cómo estuvieron performando los ADRs argentinos en Nueva York. Puntualmente destacar el volumen y el rendimiento que está teniendo Edenor, no solo por lo que hizo ayer, sino también por el rendimiento que viene acumulando en la semana. Vos, Agus, me habías dicho algo que también en el mercado local estaba operando bastante volumen, ¿no? Me sorprendió realmente lo que hizo ayer en la rueda. Veíamos ayer con Milo que más allá de lo que sucedió con Loma, porque Loma lo dijo ayer Milo en vivo directamente, tuvieron una recalificación por parte de Morgan Stanley que le ponían un price target de $15. Eso obviamente ante falta de recalificaciones o falta de nuevos price target hacia ADRs argentinos le trajo un buen volumen a Loma, impulsándola desde el pre del arranque de la rueda. En el inicio de la rueda ya teníamos sabíamos que íbamos a tener un buen día, pero no fue el caso de Edenor. Edenor fue construyendo poco a poco en el día, con grandes volúmenes, la veíamos un poco atrasada, yo lo venía charlando un poquito con Milo, veníamos diciendo que Metrogas y Edenor estaban siendo las más atrasadas. Casualidad que es el mismo sector, no, es un sector que venía atrasado, es un sector que necesitaba, también como el caso de Transener, que estaba atrasado más la noticia, le dieron impulso. Bueno, Metrogas y Edenor, al no tener capaz esa noticia, tardaron un par de días más en activarse, y Edenor en el día de ayer quedó en lo que sería el top 4 de volúmenes, peleando el volumen directamente con Pampa Energía. Estamos hablando de algo que no suele suceder. Las top 3 suelen ser YPF, Galicia y Pampa, pero que Exacto, Edenor esté casi al mismo volumen que Pampa directamente es algo a ver, es algo a tener en cuenta. exacto, exacto. Milo, te pregunto, así como bien decía Agus, YPF, si bien ayer no cerró de forma positiva, en la semana está relativamente bien, pero en el mes viene acumulando un muy buen rendimiento. Esto es lo que de alguna manera nos da lugar a que ahora se roten un poco las carteras y nos vayamos a estos otros papeles. Así es, podemos llegar a ver una rotación de carteras. Hay un contraste muy fuerte entre sectores en lo que va el año. El sector financiero viene destacando ampliamente con suba de 15% en Banco BBVA, 8% en Supervil, 2% en Galicia. Y el sector energético muy ligado a lo que es la dinámica del petróleo desde que comenzó el año, digo, un precio del crudo que bajó más de un 15%, por supuesto que lo está sintiendo. Sin embargo, también hay que pensar que la recuperación de YPF fue muy fuerte en el último mes y yo mantengo esta postura que comentaba ayer de, para el corto me quedo con el financiero porque también no tiene esta amenaza del precio del crudo, de los vaivenes que seguramente ahora en un rato nos va a contar Agus, más allá de que hoy es una buena noticia para el precio del crudo. Y también captura mejor el flujo de optimismo desde ese lado. Y para largo plazo sí pensar en el potencial que tiene Vaca Muerta, por supuesto.
Exacto, exacto. Sí, muy, muy importante remarcarlo eso, porque bueno, estamos recibiendo muchas consultas por eso. Coincido que el sector tal vez más favorecido en este momento puede ser el financiero, alejado de toda la variación que lamentablemente puede llegar a tener el crudo, ¿no? En el mundo, que es un commodity y no se escapa al control. Em, ya mismo seguimos con la próxima placa, que, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de noticias. Milo, creo que vos estabas con esto del superávit comercial, ¿no? Así es. Tuvimos el dato comercial de abril, sí, superávit comercial de 204 millones, un rebote en las importaciones y también una caída del 6% en el volumen exportado. Acá hay que analizar el dato, que es muy importante, pero también hay que considerar que abril es un mes atípico, porque en los primeros 11 días había bastante incertidumbre respecto de si había devaluación o no, si se cambiaba el esquema cambiario, si había salida del cepo. Digo, eso posterga muchas decisiones o adelanta muchas decisiones de los agentes económicos. Por eso siempre estos datos macro de meses atípicos hay que analizarlos con otra lupa, si se quiere. Y después, por supuesto, en los últimos 20 días del mes, ahí sí ya fue tomando más dinamismo. Las importaciones siguen firmes por una mayor apertura comercial. Esto es una noticia que para la acumulación de reservas, digo, más allá de que en este momento no están interviniendo, si un mayor volumen importador puede retrasar la baja del dólar o esta ambición del gobierno de que vaya a buscar el piso de la banda, con lo cual ahí hay que prestar atención a eso. Y un volumen exportado que, como les decía, cayó 6%. Esto, bueno, obviamente es importantísimo porque para pasarlo en limpio, si yo aumento mis importaciones, voy a tener que destinar más dólares hacia la compra de esos bienes y servicios y por ende esos dólares salen de un solo lugar, que es de las reservas, y es desde donde también desde ese mismo lugar salen para la posible calma del dólar en el corto plazo. Así que bueno, importantísimo el dato. Ojalá, obviamente, uno siempre va a querer que se revierta esta tendencia y sea sostenible, porque como cualquier país, lo que más necesitamos es exportar más e importar menos, ¿no? Así que importantísimo para tenerlo en cuenta. Paso, Agu, no sé si tenías algún comentario de esto, si no te iba a dar pie para que me hables un poco de esto de los dólares del colchón. No, a ver, simplemente con respecto a lo que estaba diciendo Milo de lo que era la balanza comercial, súper importante, como lo decimos, y cómo es algo que hay que mirarlo también, tenerlo en cuenta en estos momentos donde el central capaz no está haciendo una gran acumulación o está buscando otras vías por este lado para lo que es la acumulación. Y el hecho de que haya caído 6% con respecto a marzo, si bien nos deja positivos en lo que va del año, el interanual, un 2%, la realidad es que no es un buen dato porque venimos, en ese sentido, es una caída bastante fuerte con respecto a marzo. Sí tenemos un salto bastante importante en la importación, pero no es algo menor que no esté acompañado de lo que son las exportaciones en este sentido. Es algo a mirar, es algo a tenerlo en cuenta, no es algo alarmante, sí es algo a mirar. Obviamente estamos en un momento delicado, acercándonos cada vez más a las legislativas, viendo a ver si el central llega con las metas de acumulación de dólares, porque también va de la mano con eso realmente, así que veremos cómo se va dando la situación. Excelente, excelente. Vuelvo a la placa, ahora sí, dólares del colchón, algo que el ministro Caputo estuvo nombrando mucho y bueno, tras las elecciones también volvieron a dar más precisiones. Milo, ¿qué opinión tenés de esto? ¿Es viable? Bueno, una noticia que había generado cierta expectativa porque parecía que se anunciaba antes de las elecciones, después hubo algunas declaraciones oficiales que decían, bueno, no queremos que lo tomen como una medida electoralista, entonces lo vamos a anunciar después, pero lo concreto es que parece que esta semana finalmente se van a anunciar mecanismos para pago de cuotas en dólares, ¿sí? Sin embargo, más allá de que están preparando la medida, Milei declaró en A24 que todavía quedan algunos detalles por delante y no son menores. Por ejemplo, si hay que modificar la ley penal cambiaria por el rol que tomaría Arca en toda esta situación. Desde el gobierno siguen sosteniendo que no se trata de un blanqueo y que es de un mecanismo distinto porque tampoco tiene un plazo definido, ¿sí? Sería para sistematizarlo durante más tiempo en la economía. Una noticia que generó algo de expectativa hace algunas semanas atrás. Veremos finalmente qué es lo que terminan anunciando.
Sí hay que tener en cuenta, después se desmintió esto de el monto máximo de $100.000 para cada transacción, porque también hay normativas de prevención de lavado de activos y financiamiento del Exacto. terrorismo que cumplir. Unos Las meses famosas atrás, GAFI. así es. Exactamente. Unos meses atrás estábamos pensando si caemos en lista gris o no. Finalmente Argentina no terminó cayendo, pero sí todas estas cuestiones tienen que venir más asociadas a un trabajo más profundo en la normativa, por supuesto. Así que veremos finalmente qué es lo que terminan anunciando en el marco de esta normativa y también de las limitaciones políticas que pueda llegar a tener el gobierno, como por ejemplo tener que pasar por el Congreso. Exacto, exacto. Bueno, obviamente mucha expectativa, lo traemos esto a colación en el programa porque obviamente hay mucha expectativa en el consumo interno. Fíjense que si se pudiera llegar a un mecanismo para introducir todos estos dólares del colchón, sectores como la construcción, la venta de viviendas, la venta de vehículos, obviamente tendría un impulso muy importante. Así que bueno, no sé, me vienen empresas constructoras que cotizan en bolsa, beneficiándose, ¿no? de este tipo de medidas. Ojalá se pueda instrumentar, obviamente hay mucho tecnicismo ahí para no pisar el palito, digamos, por esta cuestión de las normativas GAFI, del blanqueo que se acaba de hacer, pero bueno, veremos si eso llega a buen puerto y en definitiva se puede canalizar todo ese ahorro en bienes y servicios de manera local. Sí, también puedo Paso, ser, ¿eh? sí, dale. Ahí agregarte quién es el que está hablando, quiénes son por parte del gobierno los que lo están hablando. No es algo menor que lo esté hablando el ministro Caputo y que después sale a hablar Javier Milei. Es algo que justamente se está teniendo mucho en cuenta para la acumulación de dólares en este sentido, por lo cual es importante que no es que quién lo está poniendo en la mesa el tema de conversación, no es que está saliendo por una segunda parte del oficialismo, sino que quiénes son los que lo están hablando son obviamente los grandes referentes en lo que es economía y finanzas, el Ujú. presidente y el ministro de Economía. No es un dato menor ese, y es algo importante que se empezó a hablar mucho en las últimas 2 semanas, porque desde la semana pasada que todos los días tenemos capaz nuevas declaraciones con respecto a si es un blanqueo, no es un blanqueo, cómo se va a instrumentar, si es un régimen para consumo, si es un régimen que va a respetar justamente la unidad de información financiera. La realidad es que hay muchísima información y es algo que pareciera que va a salir dentro de poco. ¿Por qué? Porque va de la mano con la acumulación de reservas. Exactamente, exactamente. Ahora sí, me meto de lleno en gráficos, ¿sí? Que nos trajiste acá, Agus, gráfico del Merval en dólares, ¿es así? Ahí ya lo Exactamente. Bueno, compartimos. ahí vemos Contame. justamente lo que es el gráfico del mercado en dólares. A ver, estamos nuevamente en la zona de los 2000, importante, como Estados Unidos se está retrocediendo y está justamente teniendo ruedas capaz, no del todo positivas, porque a ver, la recalificación de la deuda de Estados Unidos no fue un dato positivo. A pesar de eso, Merval se está disociando plenamente de Estados Unidos. Realmente estamos disociados en este sentido porque no estamos achicando, a diferencia capaz de los índices de Estados Unidos, por lo cual es una buena noticia. Sí estamos lejos del objetivo de los 2200, creo que para eso sí falta bastante en el sentido de driver de exterior, o sea, resoluciones de exterior en la cual baje un poco lo que es la inflación de Estados Unidos, baje también lo que es las expectativas de volatilidad con respecto a la guerra comercial en Estados Unidos y algún que otro driver local, como fue el día lunes, que el mercado, en mi opinión, tuvo una reacción demasiado positiva para lo que fueron las elecciones legislativas de lo que fue Cava en este sentido, pero era un dato que evidentemente el mercado necesitaba creer en el oficialismo que estábamos teniendo. Perfecto, perfecto. Milo, no sé si querés agregar algo a esto que estaba diciendo Agus, Desde pero... desde la posición técnica es una buena noticia haber superado con fuerza y con volumen la zona de los $2.000. Nosotros lo Ujú. veníamos planteando con un Merval que en marzo y en abril venían entre la media de 200 ruedas y los 2.000 y no lo podía superar, también porque Estados Unidos no ayudaba. Después tuvimos una recuperación de la mano con Estados Unidos y como decía Agus, en las últimas 2 o 3 ruedas nos terminamos desacoplando porque hubo por ahí malas noticias en Estados Unidos y los activos argentinos están mostrando bastante resiliencia y no caen, ¿sí? Para un activo argentino que se considera de alto riesgo, no caer en un día malo de Estados Unidos ya es un montón.
¿sí? Para decirlo por ahí en Meritorio. criollo, ya es una hazaña. Sí. Imagínense cuando esta dinámica se sostiene por varias ruedas. Zona determinante ahora, la zona de los 2.200, como dice Agus, tenemos un 10% y todavía nos queda un 20% hacia los máximos que tocamos el 9 de enero, la zona de los 2.420. Creo que si Estados Unidos acompaña y las condiciones del país se mantienen favorables y siguen llegando buenas noticias, como lo que sucedió ayer, por ejemplo, con la recalificación de bancos de Fitch que compartimos con Aye, creo que estamos en condiciones de volver a buscar los máximos porque esta vez los fundamentos macroeconómicos también lo avalan, pero como les venimos diciendo, es crucial que acompañe a Estados Unidos y que no haya demasiado movimiento o aversión hacia los activos de riesgo, porque eso sí puede plantear desafíos en el corto plazo. Excelente, excelente. Siguiendo un poco con el análisis de activos, nos metemos de lleno ya en acciones y vamos a empezar con Edenor, que justamente estábamos hablando de todo el buen desempeño que estuvo teniendo y toda la recuperación que estuvo teniendo en las últimas ruedas. Agus, contame un poco este gráfico excelente que ya hasta le tiraste objetivos y todo. Bueno, ahí justamente lo que quise poner es también los recorridos y desde qué zona estamos saliendo. Yo la empecé a mirar directamente en lo que fue la zona de los $32, cómo corta con fuerza, cómo toca la EMA 200 en la zona, obviamente, en lo que fue el 12-13 de mayo, y directamente rompe con fuerza y con bastante volumen. Y a partir de la zona de los 33, 32 y medio, empecé a mirar ese objetivo de corto ahí a los $40, que podría ser uno de los pequeños objetivos. ¿Qué pasa? Edenor, quiero decirlo, es uno de los ADRs más volátiles de todo. Fíjense que las velas que tira tienden a ser más empinadas que el resto, o sea, tienden a tener velas con mucha disociación de precios. Estoy hablando de días en los cuales, como los de ayer, localmente llegó a estar 6,8% arriba y cerró la rueda en 4%. Estamos hablando de una disociación de precios muy fuerte y arrancó construyendo desde un 2% positivo en la apertura y se fue a 6,5, 6,8. Realmente es mucha fluctuación, por lo cual quiero que lo tomen como un activo volátil, un activo que a veces no tiende a seguir de la mano al Merval, porque fíjense que es un activo que estaba atrasado. En el día de ayer pareciera empezar a tener una actualización y querer ir a buscar esos $40, pero también les traje capaz el recorrido que tendría máximos, que es un 40%, es uno de los pocos activos que también tiene tanto recorrido a los máximos el ADR, porque si vamos a ver un transportador de gas del sur, si vamos a ver un Galicia, si vamos a ver un Pampa también energía, vamos a ver que no nos encontramos ya con lo que es un 40 o un 35, nos vamos a encontrar mucho más achicados, más obviamente el caso de transportador de gas del sur, que le queda únicamente un 5, un 3% a máximos en el ADR directamente. Por eso es que hay que ponerse capaz un poquito más fino y buscar estos activos que están un poquito atrasados y verificar que el fundamental esté bueno, porque yo me puedo ir a Comercial de Plata que está súper atrasada, pero si el fundamental no acompaña, probablemente tenga un rebote técnico y después, ¿qué puede suceder? Porque ya la estamos viendo a Comercial de Plata agotándose de la suba que tuvo. Perfecto, perfecto. Milo, ¿estás comprador de Edenor o en estos precios te quedás? Pensémoslo del lado de la estrategia. No A tenemos ver. el ADR más atrasado en lo que va del año. Digo, lo veíamos en el gráfico del principio, 18% de caída en lo que va del año, Edenor. El sector reguladas en el mercado local viene destacando mucho, ¿sí? Metrogas, Transener, Transportadora de Gas del Norte, Transportadora de Gas del Sur, vienen teniendo muy buena performance y pensando en un rebote del Merval junto con los bancos, también tiende a subir lo más atrasado, siempre que el fundamental acompañe. En este caso, el fundamental creo que es más positivo que en el caso de Comercial de Plata, como quizás comentaba Agustín, porque hay una normalización del cuadro tarifario, por ejemplo, los números que presenta la empresa son buenos, así que puede ser una de las alternativas, pero ahí como había un comentario muy interesante sobre el volumen, en Estados Unidos opera muy poco y opera menos que el resto de los ADR, que Galicia, que YPF, que Banco Macro. Entonces, con 2 o 3 órdenes grandes, el precio se mueve mucho, por eso Edenor es aún para perfiles más agresivos que un Galicia, que ya de por sí es para perfiles agresivos. Bueno, importantísimo eso que siempre lo remarcamos, ¿no? Cuando pocas manos son las que están moviendo el precio o generando el precio, bueno, más volátil es el activo
Edenor obviamente tiene un beta bastante alto, como la mayoría de los ADRs argentinos, pero bueno, estas cositas hay que tenerlas en cuenta a la hora de invertir, son parte del riesgo, como siempre les decimos, pero eso, de alguna manera, también con alguna porción de la cartera de corto plazo, por ahí sí nos animamos a ver si hay recorrido, dependiendo del perfil, como siempre. Paso, esta Agus es creo que tu predilecta en materia de corto plazo y energía. Me voy ya mismo al gráfico de Metrogas y bueno, contame cómo lo estuviste viendo. Me encantaría que fuese únicamente mía. La realidad es que es uno de mis papeles favoritos, pero acá directamente es con Milo, con el cual la seguimos muchísimo, y con Milo que hemos estado muy de cerca realmente viéndola. En momentos donde uno no puede ir a todos lados, y ahí Milo siempre con Metrogas estuvimos firmes estas últimas semanas. Pero Metrogas, ¿cómo está respetando la suba de todo lo que es el sector directamente en este sentido? A ver, era uno de los papeles que más también tenía para subir porque fue de los papeles que más castigado había quedado en pesos y lo que subió directamente después de lo que había sido ese apoyo en la EMA 200 el 8 de mayo fue un 32% de corto, lo cual es súper importante porque a pesar de ese 32% todavía le queda recorridos a máximos, le queda un 24, un 26% a máximos y desde que se apoyó la Demo 200, que fue en la zona de los 1890, los 1850, 62% a máximos. En uno de los papeles con más potencial a la suba, uno de los papeles más agresivos del Merval, del panel líder directamente lo voy a decir, si me tengo que decir uno de los más agresivos, porque por la volatilidad que tiene, lo hemos conocido por el año pasado, las subas que ha tenido han sido monumentales realmente, en momentos donde el Merval capaz estaba un poquito estático, Metrogas metía unas subas de un 50% en lo que era un plazo de un mes. Realmente es un papel que el año pasado tuvo una suba muy importante, que este año capaz le iba a costar más, pero una recuperación con todo lo que es el sector de servicios, como dice Milo, que se está desacoplando o había quedado rezagada de lo que era Merval. Perfecto, perfecto. Milo, ya que vos también la estabas siguiendo, cuál es tu sugerencia? ¿Tenemos tiempo para entrar? Sí, tenemos tiempo. Ayer con Agu la estuvimos siguiendo durante toda la rueda. Ayer con Aye también a la mañana en el programa tiramos la señal de salir de Transener y pasar a Metrogas. De momento esa estrategia viene bien porque Transener cerró un 2,5 abajo y Metrogas cerca de un 2% arriba. Eh, desde la figura o el gráfico de Metrogas podemos ver dos patrones. En primer lugar, una ruptura, una resistencia muy importante que tenía en la zona de 2,250, ahí la tiene marcada AUS, y cómo sostuvo por encima de eso con todas velas positivas. Y por otro lado, en enero, cuando empezó el mercado bajista en Argentina, había retrocedido un 60% desde máximos, como comentaba Agus, y rompió la línea de tendencia bajista también en las últimas ruedas. Entonces, el gráfico en este momento acompaña un semáforo amarillo en tema del volumen que está bastante decreciente en las últimas ruedas, eso como para prestar la atención. Y ahí nos preguntaban hasta dónde podría llegar. Nosotros tenemos un objetivo de 2.700, pero también un stop loss marcado en la zona de 2.250 porque esa fue una resistencia muy fuerte y ahora va a actuar de soporte. ¿Cuáles son los fundamentos? Un muy buen balance que presentó en la última presentación, ¿sí? Hace 2 semanas atrás. Y también pensándolo desde el lado de la normalización del cuadro tarifario. Y alguien lo comentaba por ahí en el chat, muy interesante también, el tema de que todavía YPF tiene una parte de la propiedad. Y es posible que en la medida que el precio o la cotización de mercado acompañe, YPF tienda a pensar en desprenderse de esa participación. Ya hubo muchos rumores el año pasado, así que ahí también tenemos un incentivo extra de intenciones que puede llegar a ver para que levante el precio también. Excelente, excelente. Bueno, ahí también nos están pidiendo que hablemos de Estados Unidos. Ya vamos ahí, ya vamos a hablar de Estados Unidos. No se pongan ansiosos. Y de hecho, en la próxima placa vamos a ver ya cómo quedó el cierre de los índices en Estados Unidos. Que bueno, ya arrancamos la semana con una rebaja de Moody's de la deuda en Estados Unidos. Y eso, bueno, generó cierto ruido. La verdad es que ayer fue una rueda que terminaron con poca variación, si bien terminó negativo, recuperó bastante, como lo pueden ver en los tres índices. Esto sucedió
en la última hora de mercado, la recuperación, para terminar prácticamente neutros o levemente bajistas. Y bueno, tener en cuenta ahora que las próximas ruedas, el impacto de esto ya absorbido por los fondos, ver cómo continúa el resto de la jornada. Les paso a la próxima placa, que es muy interesante ver cómo cerraron ayer los activos, que sobre todo las tecnológicas, las que más operan, tuvieron un desarrollo, la verdad que bastante tibio, por no decir a la baja. En general fue un día de corrección leve y bueno, ahí como siempre algunos sectores que se pudieron destacar. Agus, no sé qué me decís, qué te gustó de ayer en cuanto a la renta variable. La realidad que ruedas correctivas de Estados Unidos, lo cual está bueno realmente que sea de esta manera. Nunca se festeja una baja, sí se festeja capaz la corrección. ¿Por qué? Porque habíamos quedado, en mi opinión, un poco desfasado. Estados Unidos había quedado pasado de precio. Estábamos simplemente a 5% de los máximos. Empresas que están como Microsoft realmente estaba a un 1% de máximos. O sea, un preguerra tarifaria estaban los precios directamente a esos valores. Y la realidad es que acá transmito la misma preocupación o el mismo mensaje que Milo viene diciendo de las cuestiones macroeconómicas no se han solucionado, no estamos viendo el impacto tampoco, se hizo una pausa en la guerra comercial, por lo cual, ojo, ojo realmente con comprar a Estados Unidos. Pocas veces me van a escuchar decir esto, pero estoy más comprador de papeles argentinos en estos momentos o de bonos argentinos que de ciertos papeles en Estados Unidos, porque han quedado de manera desprolija, porque han quedado a 5%, muy pocos papeles, por ejemplo, Google siendo uno de los pocos que ha quedado realmente con, llamémosle, un buen porcentaje de suba, un buen porcentaje de ganancia, que lo venimos diciendo bastante en la mañana de mercado, pero como la mayoría de los papeles quedó demasiado cerca de los máximos y se tiende un poquito peligroso en estos momentos, dado que la volatilidad todavía no pasó. Si bien hay calma con las noticias de lo que es la guerra comercial, sabemos cómo se está comportando capaz Donald Trump, entonces tener mucho cuidado con eso porque también la calma y el silencio llama a no saber qué puede suceder en las próximas ruedas. Exacto, exacto. Voy a enganchar con la próxima placa para seguir hablando de esto, pero para mostrarles la diferencia de cómo están los activos en el año, ¿sí? Porque la foto que veíamos recién era de cómo terminó ayer, pero esto realmente es cómo están en el año. Y ahí fíjense la diferencia, ¿sí? De que, bueno, hay activos del mismo sector que lamentablemente no están funcionando de la misma manera. Caso Microsoft subiendo casi un 9 en el año y Apple bajando casi un 18, o Tesla, o Google, Amazon. Realmente para tener en cuenta esto, bueno, es un mapa que siempre lo traemos porque nos parece muy útil poder darle un vistazo rápido, porque uno en el día a día, como siempre dice Edu, por ahí de estar tan encima del activo, se pierde de vista cómo viene en el año y se pierde de vista un mapa de cómo viene en el año. Y la verdad es que el mercado de Estados Unidos en el año en general podríamos decir que en su mayoría está dando resultados, sobre todo el sector financiero. Hasta me interesa más el sector financiero que el tecnológico hoy en día. Pero bueno, hay que ser más selectivos. No sé, Milo, ¿cómo lo ves vos? Muy interesante esto que puntualizaba Fer, porque el año pasado veíamos en los sectores subas generalizadas o bajas generalizadas. Digo, el sector tecnológico era una suba muy importante, en el sector energético, por ejemplo, que fue uno de los más rezagados, sector materiales, sector salud, era una baja en todo el sector. Fíjense cómo todas estas noticias de los aranceles traen incluso una dinámica más heterogénea en todos los sectores, dentro de los mismos sectores, porque tenemos a Microsoft con un verde fuerte en lo que va del año y a Apple cayendo bastante desde máximos. Creo que lo de Apple tiene que ver con que se está empezando a comportar y está empezando a ajustar múltiplos, más pensada como una empresa de valor, porque si agarramos el último balance, las ventas año a año crecieron solo 5%. Digo, para poner en perspectiva, las de Coca-Cola en promedio crecen el 2 o el 3% anual. Entonces puede que también haya ahí algo de ajuste de múltiplos. Microsoft puntualmente tuvo, si bien tuvo un buen 2024, no había sido tan bueno como las empresas del sector. Entonces también puede que esté capturando parte
de ese rebote o que sea lo que más rebota en un contexto de más optimismo. Y un sector financiero que viene siendo el más destacado en lo que va del año. Ya estos precios por ahí esperaría un poco como para volver a tomar posiciones, sobre todo por algo que vamos a comentar ahora, Fer, sobre el mercado de bonos. Sí, ahí, perdón, Milo. Sí, dale. Apple a 26% de máximos directamente. O sea, estamos hablando de una disparidad de acomodo realmente. Obviamente Apple tenía capaz más que Google a acomodar varios fundamentales y acomodar muchísimo los múltiplos. Ya lo veníamos diciendo previo a la guerra comercial, que Apple no estaba haciendo de los activos que más nos gustaba, o en mi caso particular, a mí no me estaba gustando mucho, creo que lo hemos hablado con Milo en, si no me equivoco, cerca de noviembre, creo que lo hablábamos, pasó tanto tiempo que cuesta recordarlo, pero que Apple venía sufriendo bastante realmente como empresa desde el lado fundamental y tenía que ajustar muchísimas cosas y esto que habla Milo de los múltiplos es clave obviamente para el largo plazo. Sí, y sobre todo, bueno, después lo van a volver a ver en la placa. em, Después cuando lo miren tranquilos, van a ver que justamente el sector de consumo defensivo está dando muy buenos resultados, no porque hayan mejorado sus performance, sino más bien porque todas las otras se tornaron más volátiles. Entonces, los portafolios tienden a desarmar esos activos volátiles y refugiarse en activos más conservadores. Caso Procter Gamble, Johnson Johnson, Coca-Cola, siempre los nombramos porque son la referencia, pero bueno, es destacable el rendimiento que tienen comparativamente tal vez con el sector financiero o con el sector tecnológico que históricamente fue el que más ventaja, el que más cuerpo le sacaba siempre al resto de los activos. Así que Fer, bueno, a ahí tenerlo, tenemos sí, algunas consultas sobre Google y yo dale. reitero mi postura de que si tengo que elegir una de las 7 magníficas, más allá de que veo el mercado bastante arriba y que es un año difícil, sí, porque tenemos una noticia tras de otra, mucha volatilidad y también hay un daño a la macro que ya está hecho, pero si tengo que elegir en este contexto una de las 7 magníficas, voy por Google y tiene que ver también con que está en su múltiplo de evaluación más bajo en mucho tiempo. Si está en la zona de 16 veces, está por debajo del promedio del mercado. No me quiero poner repetitivo porque Ujú. ya lo hemos mencionado. Y además no es la única empresa bajo presión regulatoria, digo, porque muchas veces se la deja de lado pensando en que puede llegar a tener inconvenientes judiciales. Pero también en Europa trascendió la noticia la semana pasada de que Microsoft, para cortar con las presiones de Bruselas, estaría dispuesta a separar 2 unidades de negocio también. Digo, le sucede a todas las grandes empresas tecnológicas. Meta también tiene algunas situaciones en Europa, lo mismo con Apple. Entonces creo que la están sobrecastigando puntualmente a Google por la situación del juicio del año pasado, también pensando en la nueva inteligencia artificial que sacó Apple, pero sigue siendo una gran empresa con muchas unidades de negocio que crecen 30% año a año. Excelente, excelente. Ya mismo pasamos, no sé si Agus te quedó algo, pero quería que Milo me cuente un poco de, te vi ahí con las noticias de Nvidia, porque bueno, hay mucho revuelo, ¿no? Con todo el tema de la inteligencia artificial. Así es, tenemos noticias por duplicado de Nvidia esta semana. En primer lugar, tenemos que lanzar una nueva inteligencia artificial muy interesante porque optimiza, o sea, mejor dicho, es una nueva tecnología para los modelos de inteligencia artificial personalizadas que optimiza la comunicación entre los circuitos de chips de GPUs de NVIDIA más complejos. ¿Sí? Esto además no solo es una medida de NVIDIA por separado, sino que también se da bajo alianzas con Qualcomm y con Marvell, que son dos empresas muy importantes del sector. Hay que ver cómo digiere el mercado estas noticias, teniendo en cuenta que ya Nvidia está en $135 y que el sector o estas noticias, digamos, pueden impactar negativamente en el sector semiconductores. Y ahí hago el gancho con la segunda novedad que tenemos de Nvidia. Sí, en primer lugar tenemos esta buena noticia, pero salió a declarar el CEO y salió a manifestar su preocupación porque piensa que a raíz de las medidas de Trump, el sector o las empresas estadounidenses pueden empezar a perder terreno contra las empresas chinas. Porque digo, toda esta dinámica de aranceles, de incertidumbre, de regulaciones específicas para alejar los chips de manos chinas, también les hacen perder mercado en el mundo, les hacen perder economía de escala, les hacen perder competitividad. Por ese motivo también es un año bastante complicado para navegar en el sector, más allá de que es una empresa que ha sincerado bastante sus múltiplos y a largo plazo tiene mucho atractivo. Y recordar, obviamente, durante 2024 fue
el papel estrella del mercado, batiendo récord de rendimientos, y sin embargo, en lo que va del 2025, como mostrábamos en la placa anterior, todo el sector realmente se quedó. O sea, el sector de semiconductores está prácticamente neutro, ligeramente negativo, y lo llamativo es que por ahí empresas dentro del sector tecnológico un poco más conservadoras o de más trayectoria, como el caso de IBM, sí son las que en el año tienen un buen desempeño. Pero realmente si después los que tengan oportunidad de entrar y se hagan un ratito ahí a Finviz, yo se los recomiendo, van ahí a la parte de mapas y lo ven claramente. Bueno, Nvidia está prácticamente neutra, Qualcomm también, AMD bajó un 6%, excepción de Micron Technology, que es así, está como un 16% en el año, pero todo muy, muy puntual, a diferencia de, como bien decía Milo hace un ratito, era como que durante 2024 iba todo en bloque. Así que hay que ser más selectivos y tal vez esperar a fundamentos, o sea, noticias que en definitiva son los famosos drivers que nos pueden impulsar a la suba de estos papeles. Agus, no sé si tenías algo de inteligencia artificial, porque también me pasaste noticias de bombardeo, me pasaste de todo. No, quiero ir justamente a eso que estás diciendo un poquito, pero súper importante lo que decía Emilio de Nvidia, porque veníamos capaz un poco callados de noticias del sector. Realmente habíamos tenido ahí un par de noticias de AMD, pero del sector en sí no habíamos tenido tanta noticia. Está bueno, obviamente, siempre que haya noticias para el bien. Bien. En este sentido, me gustaría sí pasar, si te parece, a lo que es WTI de lleno Sí, directamente. ¿Por qué? Porque vamos hubo con el gráfico noticias, del WTI. Espérame, ¿eh? Dame exacta, un segundo que lo ponemos ahí ya en pantalla, gráfico del WTI, todo tuyo. hubo noticias en lo que fue la noche de ayer. Obviamente, Milo ya me había anticipado un par de cosas. A ver, empecemos por la primera pata de pareciera no haber un acuerdo, parecieran estar cayéndose las negociaciones entre Rusia y Ucrania. La realidad es que venían con bastantes tensiones, venían aumentando los conflictos bélicos a pesar de que se estaban rumoreando las conversaciones de paz, el acuerdo de paz. Realmente esto le agrega volatilidad al crudo en el sentido positivo. ¿Por qué? Porque si se caen las negociaciones y continúan los conflictos bélicos, quiere decir que las sanciones hacia Rusia no se levantarían, por lo cual no entraría al mercado lo que es el sector energético ruso, el cual sabemos que es muy fuerte y siempre lo destaco, que por qué es que siempre que Rusia se amenaza con que Rusia pueda haber un acuerdo de paz con Ucrania, y no es del todo positivo. ¿Por qué? Porque entra justamente mayor oferta de lo que es crudo. Si se caen las negociaciones, obviamente oferta y demanda se comporta de la manera opuesta. Pero la noticia importante de la jornada de ayer, obviamente en la noche, salió una noticia por parte de CNN en la cual Israel estaría por atacar las centrales nucleares de lo que es de Irán en este sentido. Ante eso, conflictos bélicos fuertes, justamente, el petróleo se disparó, pero si van a ver la vela de la jornada de ayer, fíjense que ya está achicando, no está teniendo la volatilidad de la misma rueda de ayer. Hay capaz en el gráfico, al ser un gráfico a largo plazo no se ve bien, pero fíjense la debilidad de la vela de ayer, cómo es que estuvo un 3% arriba y hoy está simplemente un 1%. Igual es una reactivación del petróleo, obviamente, fíjense en la zona que se encuentra. Les marqué ahí un pequeño soporte para lo que es petróleo. ¿Por qué? Porque es importante que no cruce la zona de los $60 a partir de ahora. Si no hay novedades de lo que es la guerra comercial entre China y Estados Unidos, es importantísimo que no cruce esa zona, obviamente, y que se quede en este, llamémosle, en este rango entre los 60 y $70. Si se empieza a posicionar cada vez más cerca de los 65, es una buena noticia para el sector petrolero. Excelente, Agus. Ahí me gustaba esto que decías de la debilidad de la última vela. Eso se puede ver bien clarito en el gráfico porque se van a dar cuenta que el cuerpo de la vela queda reducido. O sea, al cierre, si bien quedó positivo, quedó reducido respecto a su máximo. Eso es lo que estaba destacando Agus. Así que bueno, ténganlo muy presente. Milo, ¿te parece ahora invertir digamos, en este sector, sobre todo
que estábamos hablando de YPF hace un rato, las grandes petroleras de Estados Unidos también. En cuanto a lo que son energéticas argentinas, sostengo una posición a largo plazo por el potencial que tiene Vaca Muerta y por cómo fueron mejorando las valuaciones desde la caída del mercado. A mí el sector energético de Estados Unidos con Trump no me gusta, ¿sí? Con esta dinámica que está teniendo, de su intención más que nada de bajar el precio del crudo. Ahí también leía en el chat que ponían, mientras esté Trump, yo de lo que es petróleo me queda fuera, y yo coincido mucho con esa visión. También agrega algunas cuestiones, más allá de la suba de hoy por estas noticias lamentables, ¿no? de conflictos geopolíticos en Medio Oriente. También hay que pensar que la OPEP aumentó fuerte las estimaciones de producción para mayo y para junio, ¿sí? Casi que la triplicó respecto a lo que se esperaba. Entonces también una mayor tranquilidad geopolítica, si se quiere, desde el lado de Rusia y Ucrania, no de Israel, pero sí desde Rusia y Ucrania. Trump tiene la intención, ya hubo varias reuniones para alcanzar un acuerdo de paz. Eso, sumado también a un mayor aumento de la producción, puede tirar el precio del crudo para abajo, más allá de la noticia de hoy de Israel e Irán. Así que yo, de momento, sobre todo de Estados Unidos, me mantengo lejos del sector energético. Perfecto, excelente. Mando también placa porque nos trajiste, Milo. Vamos a ver un poco de la tasa 30 años de los bonos de Japón, ¿puede ser? Así es, una de las Bien, noticias que más viene siguiendo el mercado en estas últimas dos ruedas, y es un tema no menor lo que está sucediendo, ¿sí? El Banco de Japón venía interviniendo bastante fuerte en la curva de bonos, saliendo a comprar, ¿sí? Luego modificó esa política y empezó a ralentizar el ritmo de compras, ¿sí? Se empezó a correr de la curva. Hubo una licitación que tuvo la menor demanda desde 2012, ¿sí? Esto lo que generó fue un aumento muy fuerte de las tasas de largo plazo a 20 y 30 años de Japón. Acá le mostramos el gráfico a 30 años. Fíjense que está en su valor máximo desde el año 2000. ¿Y por qué esto es una noticia que nos debería preocupar de cara al mercado de Estados Unidos, o al menos ser un poco más cautelosos? Porque Japón es el principal tenedor de deuda americana en todo el mundo, ¿sí? Y lo que puede generar este fenómeno es que instituciones japonesas salgan a desarmar posiciones del bono del Tesoro de Estados Unidos. Esto tiraría las tasas americanas para arriba para repatriar capitales hacia su país. No solo por una cuestión de nacionalismo, sino también para aprovechar un nivel de tasa que para Japón es histórico. Esta es una noticia que al mercado de bonos de Estados Unidos le puede impactar. De hecho, fíjense que ya tenemos la tasa 30 años de Estados Unidos, también impulsada por un aumento en las expectativas de inflación, por encima del 5% si la medimos a 30 años, muy cerca si la medimos a 20 años. Así que son noticias macroeconómicas que plantean un escenario bastante complejo de fondos. Y si no se resuelve rápido esta noticia, no sería positivo para el mercado americano. También pensando en que en este momento hay una discusión fuerte en el Congreso de Estados Unidos porque Trump presentó un programa fiscal de recorte de impuestos. Pero también hay bastante tensión, no solo con los demócratas, sino dentro del mismo partido republicano, porque Trump puso como fecha objetivo aprobarlo este jueves. Veremos si llegan o no, pero también aumentaría fuerte el déficit de Estados Unidos, entre 2 y 4 trillones de dólares más. con lo Con lo cual, por cual es un un lado, escenario. sí, no, perdón, termina. Es un escenario bastante complejo si pensamos todas las variables que hay, sumando a la guerra comercial. Todos estos factores, más un mercado muy cerca de máximos, me hacen ser conservador en Estados Unidos. Y ahí Maxi también aporta una nueva incorporación, digamos, que tenemos como CDRs. El mercado de acciones de Japón tiene una dinámica un poco distinta, pero digo, con esta noticia tampoco en el muy corto plazo no entraría, más allá de que está positivo o atractivo desde el lado de las valuaciones de largo plazo. EWJ es el CDR del ETF de Japón, ¿sí? Al igual que el EWZ, por ejemplo, es una de las nuevas incorporaciones que tenemos. Excelente, excelente. No, te iba agarrándome de lo que decías. Por un lado, Trump quiere bajar impuestos y por otro lado quiere aumentar la emisión. Entonces, medio como es un doble impacto en la inflación, que justamente es lo que más cuesta que baje. Así es, por eso también tiene la intención de esto que marcaba Agus de bajar el precio del crudo, pero no está siendo para nada prolijo en materia fiscal
y se plantea un escenario bastante complejo para este 2025 en materia de activo de riesgo. No es para salir corriendo a desarmar las posiciones de largo plazo en Estados Unidos, sobre todo porque en esta dinámica de selectividad hubo empresas que quedaron más baratas que otras. Yo Google a estos precios no la desarmo, por ejemplo, pero sí, no es para comprar un 100% de la cartera en Estados Unidos. De hecho, la semana pasada mostrábamos con Ale un gráfico de cómo fue cayendo en lo que va del año el flujo de inversores a Estados Unidos, hubo salida neta de fondos, hubo una recuperación ahora con todo el optimismo por la guerra comercial, pero es probable con este motivo, digamos, que empecemos a tener también una salida o mayor cautela. Con lo cual, tampoco es para ahí, por supuesto, digo, quienes vean muy clara una baja del mercado y quieran jugar con la baja, pueden hacerlo en el mercado local a través de SH o PSQ. Yo no sorteo si desarmo algunas posiciones de corto plazo y bajo exposición a renta variable americana. A largo plazo, las posiciones me las quedo. Excelente, excelente. Bueno, estamos entregando el programa a tiempo, no es menor, no es menor. Así que, no sé, Agus, te doy el último changüí, no sé si te quedó algo, si no, Bueno, ya, no, quería simplemente comentar cómo es que arrancó todo en Estados Unidos, dale, para los que dale. capaz no estaban viendo la apertura. Bueno, Estados Unidos arrancó con una leve tendencia bajista, a ver, el S&P 500 cae un 0,5%, sector tecnológico completamente disociado en este sentido, porque justamente estoy viendo lo que es la mayoría del sector tecnológico, y si tengo que sacar un promedio, están casi todas positivas, únicamente achica Nvidia, Microsoft, y el QQQ está achicando un 0,35, pero Microsoft achica un 0,6 y Nvidia un 0,15. Después el resto, la mayoría está positiva, siendo Google que sube un 1,7%, lo veníamos diciendo que era lo que nos gustaba hoy en día de ese sector. Y Argentina, completamente disociada, obviamente, una buena noticia por este lado. Los ADR subiendo casi en un promedio de mínimo un 1,2% o un 1%. Una suba importante de lo que es YPF, obviamente, y reacción de vista también en este sentido. ¿Por qué? Pues están reaccionando a la noticia del crudo. Un poco los bancos acoplan en este sentido, Galicia subiendo un 0,7, por lo cual parece que vamos a tener una buena jornada para lo que es Argentina. Exacto, y también les agrego, están los inventarios de crudo ahora en un ratito, así que bueno, eso también puede llegar a generar impacto. Bueno, hasta acá ha sido el programa de hoy, esperamos que haya sido entretenido para ustedes, informativo, que se hayan llevado un poco de información fresca para tomar mejores decisiones. Como siempre les decimos, si les gustó, nos dejan un like, se suscriben. La Rabaneta la rompió ayer en Mendoza y ahora ya se van para Córdoba el 10 de junio, así que ahí todos los que se quieran sumar, más que bienvenidos. Y bueno, la seguimos mañana, ¿sí? Hasta mañana. Hasta mañana, gente.